Bueno, ok, continuando después de la pequeña interrupción. Entonces, nosotros veníamos hablando de que en este caso en meiosis 2, nosotros lo que vamos a tener específicamente es una separación de cromátides hermanas. Entonces yo estaba hablando de que independientemente de que el crossing over se vaya a dar, sí o sí tiene que haber una segregación, es decir, sí o sí tiene que haber una separación. Y esa separación, ¿qué logra? Logra que en algún momento, si este cromosoma o este alelo específico se encuentra con el alelo recesivo, se pueda expresar. Pero si por el contrario este cromosoma se encuentra en su momento con su alelo dominante, pues él no se va a poder expresar. A eso es a lo que Mendel llamaba esa separación. De alguna manera, este que era recesivo lograba separarse de lo que no le permitía expresarse, y cuando volvían a existir la fusión de gametos, es decir, supongamos que esto era mamá, ¿cierto? Y esto es papá. Cuando vuelve a darse esa fusión, sí, de alguna manera él logra unirse con el recesivo, pues nosotros sí vamos a tener específicamente esa expresión homocigota. Homocigota recesiva. Entonces eso fue lo que analizó Mendel, obviamente no al nivel que nosotros estamos hablando de que este es el cromosoma, este es el alelo específicamente, no, pero a esa fue la conclusión que llegó. Y nosotros le damos ya la explicación desde el punto de vista genético, desde lo que ya hemos visto de meiosis. Ahora bien, Mendel adicionalmente hizo, bueno, posterior a sus trabajos, él quería definir y de alguna manera identificar realmente si el parental con el que él estaba trabajando era sí o sí el dominante o sí era el recesivo. Entonces él llamó a esto cruces de prueba. ¿Y qué es un cruce de prueba? Un cruce de prueba es cruzar el F1, es decir, un heterocigoto con su parental, que puede ser un parental homocigoto dominante o puede ser un parental homocigoto recesivo. Bien, entonces eso que le permitió identificar, vamos a ver aquí algo particular. Por ejemplo, si yo cogiera aquí, ¿cierto? Entonces vamos a decir, yo cruzo el F1. Entonces yo tengo aquí un cruce en el cual estoy analizando que la descendencia me dio plantas altas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, la F1 me dio altas. Ya por lo que nosotros sabemos, ya conocemos, obviamente decimos que si te da la F1 altas, quiere decir que alto era el carácter dominante. Pero eso Mendel no lo sabía, entonces él lo que hizo fue hacer sus cruzamientos de pruebas. Entonces él lo va a cruzar con las plantas que eran bajas, ¿sí? Entonces al cruzar en las altas por las bajas, bueno, lo vamos a cruzar con las altas, no, sí, con las bajas. ¿Qué va a pasar? Sacamos nosotros los gametos del parental. A minúscula, homocigoto recesivo y el heterocigoto. Entonces noten aquí lo que va a pasar. Resulta que si nosotros observamos, la mitad de la población iba a tener el carácter recesivo y la otra mitad de la población iba a tener el carácter dominante. Entonces cuando él hacía ese cruce de prueba, corroboraba que este carácter de este parental era el recesivo. ¿Por qué? Porque se podía expresar, pero no de una manera unificada, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo lo cruzo con el parental que es dominante? Sacamos las gametas, hacemos el cruce de prueba con su híbrido heterocigoto. Entonces lo que va a pasar específicamente es que noten aquí cómo lo que yo voy a observar, o en realidad lo que observaba Mendel, es que todas tenían un único carácter. Es decir, en este caso, si yo hablaba que las altas eran dominantes, pues todas las plantas me iban a salir altas, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que aquí él corrobora, ok, ese parental de plantas altas era el dominante, y cuando yo cruzo con el parental del carácter bajas, ese era el recesivo, porque así eran como le daban las segregaciones de ese cruce de prueba que él hacía. Entonces,
Esos cruzamientos también nos sirven a nosotros pues para definir si realmente el parental, como acabamos de hablar, es homocigoto recesivo o de alguna manera para saber si realmente la F1 que usted tiene es una heterocigota, ¿sí? Porque a veces puede ser que por cuestiones, y esto sí ya es más de lo que uno puede hacer a nivel práctico, puede ser que Mendel no haya hecho bien en la emasculación de la planta y esa planta F1 no sea una heterocigota, sino sea una homocigota dominante. Quiere decir que se autopolinizó porque no hizo bien la emasculación. Y eso también podía pasar. Y miren qué pasa si yo lo que obtengo o lo que yo tengo en esa F1 no es un híbrido. Entonces ahí también el corroborado, ok, el cruce me había quedado mal. ¿Por qué? Porque miren los resultados cuando yo lo cruzo con un homocigoto recesivo. Me iba a dar todos dominantes y eso no podía pasar. ¿Sí? Entonces, esas cosas o esos análisis él también los hizo a través de esto que se conoce como cruce de prueba para identificar parentales homocigotos dominantes o parentales homocigotos recesivos. Bueno, entonces ahora la idea es que ustedes en la siguiente hora de clase trabajen esto que es un taller de clase y pues nos veríamos en la siguiente hora de clase para que nosotros podamos resolver de alguna manera las dudas que vayan quedando respecto a este taller. Voy a explicarles el taller